Y en esta mañana nos vamos a mirar Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hemos estado estudiando esta carta y llegamos a este versículo de Filipenses 1:21. Y como introducción quisiera comentarles que en el año 2017, a casi un año de que empezara la Copa de Fútbol del Mundo de Rusia 2018, entrevistaron a un futbolista muy famoso, uno de los futbolistas catalogado como uno de los 3 mejores futbolistas de todos los tiempos del mundo, Diego Armando Maradona. Yo creo que muchos de los que estamos aquí saben quién fue Diego Armando Maradona, ¿no? Un jugador futbolista argentino, ganador de la Copa del Mundo de 1986 y ganador del subcampeonato en Italia 90, ¿no? Con la selección de Argentina, y considerado uno de los 3 mejores jugadores de todos los tiempos del fútbol. Sí, era un fenómeno, ¿verdad? Maradona, ¿no? Y lo entrevistaron, y durante esa entrevista de una cadena televisiva, usted la puede ver en YouTube, mientras lo estaban entrevistando, uno de los entrevistadores trajo la Copa del Mundo que Maradona ganó en 1986 y se la puso en sus manos. Y Maradona la agarró, y cuando la agarró, estas fueron sus palabras de Maradona. Él dijo: es hermosa, es lo más lindo que te puede pasar, decía Maradona. Decía, saber cuánto pesa la Copa del Mundo y tenerla en tus manos. Decía, somos miles de jugadores y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa esta copa. Y la verdad, le agradezco a Dios por haberme hecho futbolista, decía Maradona. Maradona, con la copa en las manos, la admira y dice, me la quiero llevar a mi casa. Y dice, es algo por lo que uno lucha tanto. Todos los futbolistas luchamos por lo mismo, con la misma ilusión, con la misma garra, decía él. Garra es coraje, pundonor, ganas. Esto decía él tomando la copa en sus manos. Y decía él, esto, la Copa del Mundo, esto es el mundo. Y el mundo, termina diciendo él, juega al fútbol. Yo la amo. Fueron las palabras de Maradona. No juzguemos a Maradona. Todos los seres humanos somos como Maradona. Vivimos como Maradona. Nos ilusionamos como Maradona. ¿En qué sentido digo yo esto? En el sentido que todos tenemos algo que nos parece lo más hermoso, lo más precioso, lo más deseable. Todos vivimos para algo en este mundo. Tal vez nosotros no luchamos por una Copa del Mundo, pero todos tenemos algo por lo que luchamos y nos apasiona. Algo que nos motiva y nos aferramos por eso. Todos aquí vivimos por algo con intensidad, con entrega. Algo nos absorbe nuestro tiempo en esta vida. Y esto es cierto aquí en Visión de Gracia, con cada uno de los que estamos aquí. Y esto es cierto con todos los seres humanos.
que han vivido y con los que viven en el mundo. Y esto es cierto, incluyendo con el apóstol Pablo. Pablo anhelaba a Cristo, él necesitaba a Cristo, él se ilusionaba con Cristo, él se desvelaba por Cristo, él disfrutaba tener a Cristo. Cristo era el factor fundamental de la vida del apóstol Pablo. Cristo abarcaba toda la vida del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo decía cosas como: para mí el vivir es Cristo. En el versículo 20, en el versículo anterior, veíamos que Pablo dice: ahora también en mi cuerpo Cristo será magnificado, ya sea por vida o por muerte. Y a partir del versículo 22 al 26, él nos va a decir cómo es que en su cuerpo traía gloria a Cristo. Pero en esta mañana yo quisiera darle el 00.01 de crédito, de enfoque, de peso a estas palabras cuando el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Quisiera yo darle el peso, que pudiéramos sentir el peso de lo que significa decir: para mí el vivir es Cristo. Este versículo es uno de los versículos más conocidos en toda la Biblia. Quisiera hacer un ejercicio pequeño, porque hay varios versículos que son muy conocidos y muy memorizados por los cristianos. Sí, este versículo de Filipenses 1:21 es tan conocido como, yo voy a decir el versículo y ustedes me lo van a decir, ¿ok? Este versículo es tan conocido como Romanos 8:28, que dice, ¿verdad? O también es tan conocido como Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? O es tan conocido como, aquí sí todos me van a contestar aquí, como Juan 3:16. ¿Sí? En ese sentido, Filipenses 1:21 es uno de los pasajes más conocidos y más memorizados por el mundo cristiano, por las personas que nos llamamos cristianos. Pero me parece que muchas veces es tanta la costumbre que estos pasajes se nos vuelven como unas bolsas vacías, ¿sí? Sin peso. Es memorizado, es repetido, pero de veras tiene, cuando yo lo digo, para mí tiene ese peso, decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, tiene ese peso en mi vida. O el decir: todas las cosas obran para bien. Tiene ese peso en mi vida. O de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Tiene ese peso real en mi vida. O nada más se ha convertido en algo que memoricé y que ya me lo sé de memoria, pero realmente no tiene ni el valor ni el peso, como Maradona decía: saber cuánto pesa la Copa del Mundo. La Copa del Mundo pesa 6 kilos de oro sólido, aproximadamente 13 libras de oro. Y Maradona decía: saber cuánto pesa esta copa.
Por eso comencé con esa introducción. Porque él sabía cuánto pesaba esa copa. Pablo sabía cuánto pesaba decir, para mí el vivir es Cristo. En esta mañana quisiera con la ayuda del apóstol Pablo y del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, quisiera que Él nos ayude a ponerle contenido, peso a esta bolsa de este versículo de Filipenses 1:21, y que nos ayude a llenarla, para que cuando terminemos este breve sermón, nuestra bolsa tenga peso y que no sea nada más un versículo más memorizado en nuestra mente, inclusive que el Espíritu Santo haga una obra redentora, ¿sí?, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque como les vuelvo a repetir, cada uno de los que estamos aquí estamos viviendo para algo. Estamos viviendo para algo. Y si no estamos viviendo para Cristo, es una tragedia. Es una tragedia. ¿Sí? Vamos a mirar en los capítulos, aquí mismo en esta carta de Filipenses, en los capítulos 3, en el capítulo 2, 3 y 4, cosas que el apóstol Pablo afirma acerca de Jesucristo, que nos van a ayudar a ponerle peso a esta bolsa. Vamos a mirar 7 pasajes que Pablo habla de cosas que a él lo impulsan a decir, para mí el vivir es Cristo. Número 1 de las siete cosas es, para Pablo, Cristo es consuelo. Y esto lo podemos ver en Filipenses 2:1. Si me acompaña. Filipenses 2:1 dice así, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Note cómo comienza el texto: si hay alguna consolación. Pablo lo pone como una posibilidad o como una condición, pero lo que él está haciendo, está afirmando que en Cristo nosotros tenemos consuelo. ¿Por qué Cristo es consuelo para Pablo? Y esto es importante, hermanos, porque en el mundo vamos a tener momentos en nuestra vida cristiana en la que vamos a necesitar consuelo. La vida nos va a llevar por circunstancias donde usted y yo vamos a necesitar consuelo sólido. No nada más la palmadita en el hombro y que te digan, no te preocupes, todo va a estar bien. Dígale eso a un padre, a una madre que acaba de perder a un hijo. Dígale, no te preocupes, todo va a estar bien. A un papá o a una mamá que ha perdido a un hijo, o a una persona que ya acaban de diagnosticar cáncer o leucemia. No, va a llegar el momento en el que vamos a necesitar un consuelo sólido. En la semana, nuestra hermana Evelia subió un post en Facebook de Johann Sebastian Bach, un compositor antiguo de música para violoncello, y que
Su música ha trascendido por las épocas, ¿no? Y en este post decía que Bach perdió a su pequeña hija y a sus 3 hijos, y luego perdió a su esposa. Dice, más tarde se volvió a casar y junto con su segunda esposa, Ana Magdalena, perdió 4 hijas más y 3 hijos, 11 amados, 10 hijos y su primera esposa murieron. Muchos investigadores se preguntaron, ¿cómo pudo Bach afrontar estas pérdidas? ¿Cómo es que su respiración no se detuvo? ¿Cómo es que su corazón no se detuvo? Y lo más importante, ¿cómo puede seguir escribiendo canciones, cantos, suites para violonchelo, misas, conciertos, la música más bella que el mundo haya escuchado jamás? ¿Sabes cómo lo haces? Al final de la partitura siempre escribía, gloria solo a Dios. Y al principio escribía, Señor, ayúdame. ¿Sí? Para Pablo, Jesús era su consuelo. Yo y usted necesitamos un verdadero consuelo, hermanos, el día que nuestro corazón sea destrozado. Y créame que se oye trágico el día que tu corazón sea destrozado. Pero ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Por cualquier circunstancia. Por enfermedad, por escasez, por que se te murió tu esposo, tu hijo, tu esposa. Va a llegar ese día en que tu corazón va a ser destrozado. Y ese día vas a necesitar el consuelo. Y ese consuelo solamente nos lo puede dar Jesús. Y aparte tenemos el mayor consuelo, hermanos. Para Pablo, ese consuelo lo encuentra en Cristo, principalmente el consuelo de que hemos sido librados de la condenación. De que ya no tenía encima de él la condenación eterna. De que por medio de Jesucristo había sido librado de la condenación eterna. Que Jesucristo había llevado su pecado en la cruz. ¿Qué mayor consuelo podemos tener? Ese es el mayor consuelo que un creyente puede tener. ¿Sí? Que Él tomó nuestro lugar. Qué mayor consuelo que Cristo entiende y se compadece cuando sufrimos, porque Cristo también experimentó el sufrimiento. Cristo experimentó también el sufrimiento y Él se compadece de nosotros y nos ayuda en nuestro sufrimiento. El consuelo de que Jesucristo va a estar con nosotros en el día de la aflicción. El consuelo de que nada nos va a separar del amor de Jesucristo. Ese es consuelo. Ese es un verdadero consuelo. Como les decía, no nada más la palmadita. O no nada más el estamos contigo. Él verdaderamente está con nosotros. Cuando nadie más queda. Cuando nadie más queda, Él está con nosotros. Para Pablo, Cristo es su consuelo. Número 2. Para Pablo, Cristo es un ejemplo a imitar. Filipenses 2, 3 al 8. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo segundo que Pablo nos dice es que Cristo es nuestro modelo a imitar, en particular la humildad. Cuando Él dice, haya en vosotros este mismo sentir, la versión internacional dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y cuando habla de actitud, Pablo está poniendo la actitud de Cristo como el ejemplo a imitar, el modelo que los cristianos debemos tener para vivir. En este caso, mirar su humildad, su mansedumbre. El antídoto para el orgullo, hermanos, es mirar la cruz. El antídoto para el orgullo en cualquiera de sus modalidades. Porque el orgullo tiene muchas modalidades. Tú puedes tener orgullo porque te sientes capaz de realizar cualquier actividad, te sientes muy autosuficiente, te sientes mejor que los demás. Inclusive hay personas que no se sienten capaces, pero también esa incapacidad puede formar un orgullo también, por no querer hacer las cosas también, que lo haga otro. Pero también es un orgullo, porque no quieres esforzarte a hacer las cosas. Entonces tenemos que tomar a Jesucristo como nuestro modelo de humildad y mansedumbre. Mirar la cruz, mi hermano y mi hermana, nos va a ayudar a mantenernos así, a mantener la humildad, a mantener la mansedumbre. Cristo es nuestro ejemplo, hasta cuando nuestros ejemplos nos decepcionen. Porque nosotros los seres humanos somos dados a mirar a personas, a poner personas como nuestros modelos. Sí, puede ser la hermana que canta para alguien que está aprendiendo a cantar, puede ser el hermano que toca la batería para alguien que quiere tocar la batería, puede ser el maestro que da clases allá para alguien que quiere dar clases, puede ser el pastor para alguien que quiere predicar. Ese puede ser su modelo a seguir. Pero hasta el día que ese modelo te falle, porque somos seres humanos imperfectos, que tenemos actitudes y que tenemos fallas, lo que nos va a mantener con los pies en la tierra y que no nos va a hacer voltearnos y alejarnos hasta de la congregación, porque vamos a ver una congregación que no es perfecta también, porque también eso también es orgullo, porque vemos que hay una congregación que no es perfecta, que tiene muchas fallas, que cuando pasan cosas no saben arreglar las cosas, pero hasta en eso hay orgullo de mi parte, porque yo prefiero irme en lugar de quedarme en el lugar donde Dios me puso que estuviera. Eso también es una manifestación de orgullo. Y cuando eso suceda, voltear a ver la cruz de Jesús, eso me va a mantener con los pies en la tierra. Eso es mansedumbre y humildad. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 11:29,
Él dijo estas palabras, dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en Juan 13, ahí sí quiero que me acompañe, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y recordemos que cuando Jesús lava los pies de los discípulos, estaban los que lo amaban y también estaba el que lo iba a traicionar. ¿Sí? ¿Qué más ejemplo de humildad? ¿Verdad? Porque no nada más estaban los que le amaban, también estaba el que le iba a traicionar. Y a él también le lavó los pies. Juan 13, del 12 al 15 dice: cuando Jesús andaba en Lucas. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sí, es nuestro ejemplo a imitar, de humildad, de mansedumbre. Número 3, para Pablo, Cristo es su meta. Filipenses 3, 8. Para Pablo, Cristo es su meta. Filipenses 3, 8. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire usted cómo era la dirección de Pablo, o la dirección de la vida de Pablo. Él está preso. Ya lo hemos visto en todo lo que llevamos de la carta, que Pablo está preso, pero él tiene un objetivo. Él tiene su mirada puesta en un objetivo. Cristo era su meta de Pablo. Cristo era su objetivo. Eso es como cuando uno quiere ganar un premio y todo tu esfuerzo, todo tu anhelo, todo tú estás puesto, todo tu esfuerzo en alcanzarlo. Cristo para Pablo, Cristo era la copa. Para Pablo, Cristo era la medalla. La motivación de Pablo es tener a Cristo, tener más de Él, conocer más de Él, depender más de Él. Para Pablo, Cristo era su meta. Número 4, para Pablo, Cristo es su justicia. Eso lo vemos ahí, Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Note lo que ella está diciendo. Ella está diciendo que ni tu justicia, ni tus buenas obras te van a llevar al cielo.
y van a ganar la aprobación de Dios. Ni siquiera Pablo decía esas cosas. Este sentimiento de que Dios te da su aprobación porque tú te portas bien es ajeno al Nuevo Testamento y al Evangelio. Decir que Dios me ama porque me porto bien, eso no es el Evangelio. Dios te ama así como eres, pecador, inmundo, corrupto. Tu obediencia no mejora su amor por ti, y tu desobediencia no te hace menos. Ahora, para los que están poniendo atención, ¿verdad? Si te erizas o te sorprendes y te preguntas, yo no puedo creer que este hombre acaba de decir esto. No te vayas, ni te salgas, porque todos van a ver quién eres. Eso que acabo de decir, eso es el Evangelio. Es un Dios que ama a pecadores inmundos, de los cuales yo soy el primero, nos diría el apóstol Pablo. Pero no nos deja así. No nos deja así. Nos quiere transformar. Y nos va transformando. Pero nuestra obediencia a Él no es para ganar su favor. Nuestra obediencia a Él es porque ya tenemos su favor. ¿Notan la diferencia? Nuestra obediencia no es para ganar su favor. Nuestra obediencia es porque ya tenemos su favor. Es una gran diferencia. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje es que de Cristo proviene la justicia y el perdón con la que Dios nos acepta, hermanos. Lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros no debemos pensar ni por un momento, ni creer que es nuestra propia justicia, que son nuestras buenas obras, que es porque yo me porto bien, o porque yo soy buena persona, o porque yo soy buen marido, o soy buen hijo, o soy buen empleado. Yo no hago cosas malas. Eso no nos hace aceptos a Él. Es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos acepta por la justicia de Cristo. Es Cristo el que vivió una vida justa. La vida justa que ni yo ni usted podemos vivir. Y en la cruz tomó nuestro lugar. Y nuestros pecados fueron puestos en Él. Y Él recibió la justa ira de Dios en nuestro lugar. Eso sí nos debe de sorprender. Es por gracia, hermanos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la justicia de Dios y ser salvados. Dios cargó a Jesucristo con nuestros pecados y lo trató como si Él hubiera vivido nuestra vida. Y Dios nos trata a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Jesús. La vida perfecta de Jesús. Qué glorioso intercambio. Qué glorioso intercambio. En eso nosotros no podemos hacer nada. Es la gracia, es la misericordia de Dios.
que se derrama en quien Él tiene misericordia. Número 5. Para Pablo, Cristo es su esperanza. Filipenses 3, 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El versículo 20 dice: donde también esperamos al Salvador. Cristo prometió que Él va a volver. En su segunda venida, Él resucitará a todos los creyentes y nos va a dar cuerpos glorificados. Cuando el pasaje dice en el versículo 25, Él transformará, lo que Pablo dice es que el cuerpo de un creyente será de la misma calidad del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de Pablo y de nosotros los creyentes también. Número 6. Para Pablo, Cristo es gozo, o la fuente del gozo. Filipenses 4, 4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo que Pablo nos dice es que Jesús es el objeto de nuestro deleite y felicidad. No lo que Él nos da, sino por quien Él es. Pablo deriva su gozo, su deleite de Jesucristo en Jesucristo, no en el pecado. Pablo nos dice: Cristo produce más gozo que lo que el entretenimiento puede producir. Cristo produce más gozo que lo que el descanso puede producir. Cristo produce más gozo que lo que cualquier relación puede producir. Más gozo que cualquier familiar puede producir. Más gozo que la estabilidad o la abundancia financiera pueden producir. Cristo es la fuente del gozo. Solamente Cristo, no sus dones ni los beneficios que Él nos da, porque los dones y los beneficios que Él nos da están contenidos en Él. Es que Él, Cristo, la esencia de Cristo, Él, por Él nada más, Él es nuestro gozo. Algunos podrían decir: no, a mí dame paz. Y si me puedes dar paz familiar, con que mi esposa o mi esposo, mis hijos estén bien, tranquilos, eso es lo que yo quiero. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cristo es más glorioso que todo eso. Cristo satisface mucho más que eso. Tener a Cristo es nuestro gozo, es la causa de nuestra satisfacción. Porque todas las demás cosas, el entretenimiento, el descanso, la relación, tu familia, tu estabilidad, abundancia financiera, tus hijos, tu trabajo,
todo lo que te produce gozo, Él te los dio. Él te los dio. Él es la fuente de todos los beneficios. Entonces, si hay algo que te produce más satisfacción y más gozo que nuestro Señor Jesucristo, es una tragedia. Es una tragedia. Tenemos que reflexionar y ver qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Porque Él es el que te da todas esas cosas. Tener a Cristo es el mayor bien y deleite, alegría. Él es la fuente de gozo para el creyente. Número 7. Para Pablo, Cristo es poder. Esto lo podemos ver en Filipenses 4:13. Vamos a leer desde el 11 para que tengamos contexto, porque el versículo 13 hoy en día muchos lo usan para decirte que hagas todo lo que tú quieras, para que hagas todo lo que tú quieras, todo lo vas a poder. Entonces vamos a leer desde el versículo 11. 4:11 al 13. El apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundantemente. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el 13, que es el que quería que viéramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo dice en este verso 13 es que Cristo es el poder del creyente que nos capacita en los tiempos de adversidad, de necesidad y de escasez. Cristo nos da el poder para sostenernos aún en las circunstancias más difíciles, cualquiera que éstas sean: enfermedades, escasez económica, problemas familiares, cualquier tipo de dificultades. Cristo es el que nos da el poder. ¿Por qué Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Él dice esto porque en Pablo y en todo creyente que es nacido de nuevo mora el Espíritu de Dios. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, Él aseguró el don del Espíritu. Cristo se fue y el Espíritu vino. Para el creyente y para toda la iglesia. Y el Espíritu Santo es el poder para el creyente, cualquiera que sea su circunstancia. El Espíritu Santo muere en el creyente y nos fortalece, nos da el poder de continuar la carrera de la fe y seguir en contra de la corriente. Como les decía yo la vez pasada, Dios nos ha quitado el camino donde van todos y nos ha puesto en el camino correcto. Vamos contra la corriente. El Espíritu Santo nos ayuda a ir contra la corriente. De Cristo proviene la fuerza para morir al pecado, hermanos. ¿Estás batallando con algún pecado? Es pregunta. ¿Estamos batallando con algún pecado? La respuesta correcta es sí. Y no con uno,
con varios, ¿verdad? Yo podría ahorita preguntarle a los jóvenes que están aquí, jovencitos, ¿están batallando con algún pecado? ¿Batallan para hacerle caso a sus papás? Esa es una evidencia de que están batallando con un pecado. ¿Sí? Esposas. Los esposos, entre más viejos los vamos haciendo, los hacemos más odiosos. Nuestros defectos se nos van acentuando cada vez más. Batallan para amar a sus esposos porque cada vez somos más odiosos. Cada vez nuestros defectos se nos acentúan cada vez más. Y no me van a creer esto, pero hay matrimonios en el que cuando va manejando el esposo y la esposa quiere dirigir cómo maneja el esposo, con permiso de mi esposo, yo sé lo que es eso, ¿sí? Yo sé lo que es eso. Y lo quieren dirigir a uno cómo manejar, dice uno, Señor, ya no la soporto, Señor, dice uno, ¿qué hago, Señor? Y el Señor te dice, ámala. Te dice el Señor, ama a tu esposa. Y a la esposa, el Señor le dice, respeta a tu marido. ¿Verdad? Al esposo el Señor le dice, ámala como Cristo amó a la iglesia que se entregó por ella. Y a la esposa le dice, respeta a tu marido. Jovencita, no te cases con un hombre que falta de la iglesia cuando llueve o porque está haciendo mucho calor. Ese hombre no ama a la iglesia, ni te va a amar a ti. Cásate con un hombre que es un hombre, ¿sí? Y que ama a la iglesia, que ama a Jesucristo y que te va a amar a ti. Joven, no te cases con una mujer que no respeta a sus papás, porque si no respeta a sus papás, no te va a respetar a ti tampoco. Cásate con una mujer que respete a sus papás, porque si los respeta a ellos, te va a respetar a ti también. Ahora, si estás soltero, porque los casados ya estamos metidos en el paquete, ¿verdad? Pero si estás soltero, yo no lo dije, yo no doy esos consejos, ¿ok? No sé por qué estoy diciendo todo esto, pero como veíamos la vez pasada, mis oraciones y sus oraciones fortalecen nuestro espíritu con el cual hemos sido sellados y nos da el poder de mantenernos firmes para rechazar la tentación y cualquier circunstancia adversa que estemos viviendo, hermano. El Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente. Esto es muy importante. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra. Una buena obra es un nuevo nacimiento. Si Dios ha comenzado una buena obra en tu vida y has nacido de nuevo, te has arrepentido, te has puesto a cuentas con Dios, le has pedido perdón a Dios y ha comenzado una buena obra en tu vida, has sido sellado con su Espíritu Santo.
Y tus oraciones y mis oraciones por ti fortalecen tu espíritu. Y eso te da la fuerza. Te da la fuerza para sobrepasar cualquier circunstancia. Para ser fuerte cuando venga la tentación del pecado. Para ser fuerte cuando venga la enfermedad. Para ser fuerte cuando vengan los problemas familiares. Para cualquier circunstancia. El Espíritu Santo es el que nos fortalece para que prosigamos a la meta, para que sigamos a la meta, para que sigamos poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Como hemos ido viendo, ya le pusimos siete artículos a la bolsa. Sí, ya. Para Pablo, Cristo es consuelo, ejemplo de imitar. Él es su meta, es su justicia, es su esperanza, su gozo. Cristo es su poder. Por eso Pablo expresa, para mí el vivir es Cristo. Pablo se sentía bendecido, privilegiado, agradecido de conocer el peso, el valor, el rescate, la gracia, el amor, la provisión del glorioso intercambio que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo nos dice es que en Cristo estaba todo lo que él necesitaba. Y en Cristo estaba todo lo que él deseaba. Cristo llenaba toda la vida de Pablo. Esto es lo que hemos puesto de peso a este versículo de Filipenses 1:21. Y créame que yo pienso que no le hemos dado ni el 0.1% del peso que debe de tener este versículo. Pero espero que esto nos haya abierto un poco más el panorama del peso, así como Maradona decía, saber lo que pesaba la Copa del Mundo. Que cuando nosotros abramos nuestra Biblia y veamos este versículo, no lo veamos tan vacío, ¿sí? Y que nos llevemos esto. Jesús es consuelo, Jesús es ejemplo, Jesús es nuestra meta, Él es nuestra justicia, Él es nuestra esperanza, nuestro gozo y Él es nuestro poder. Vamos a ir poniendo la aplicación. Como Maradona se sentía privilegiado de saber cuánto pesaba la copa. Ya dijimos que la copa pesaba 6 kilos de oro. Pero a pesar de todo el peso que le hemos puesto a la bolsa, podríamos decir, ¿verdad? Todavía, después de todo lo que hemos visto, podríamos llegar a decir, yo no puedo decir con convicción, para mí el vivir es Cristo. O al menos no podríamos decir que esa es nuestra experiencia más dominante en nuestras vidas. O podríamos decir, wow, Pablo era increíble, ¿verdad? Porque pues era Pablo, ¿no? Casi escribió todo el Nuevo Testamento. ¿Cuántas iglesias no abrió el apóstol Pablo, ¿no? Entonces podríamos decir, pues era Pablo, wow, Pablo era increíble, pues él sí. Pero posiblemente todavía yo no. Wow, algunos de los que estamos aquí no tenemos todavía esa convicción. O todavía no tenemos totalmente esa convicción. ¿Saben una cosa, hermanos? Realmente eso es trágico. Eso es trágico.
Porque como les decía hace rato, todos aquí, todos los que estamos aquí, estamos viviendo para algo. Todos estamos viviendo para algo. Tal vez alguien diría, para mí el vivir es mi salud. Y es algo razonable, ¿no? O sea, yo me cuido, ¿verdad? Mi salud, me hago tratamientos, busco vitaminas, voy al gimnasio, trato de estar bien físicamente, ¿verdad? Para cuidar mi salud. Es algo razonable, ¿no? O alguien aquí podría decirme, para mí el vivir es mi familia, mis hijos. Para mí eso es lo máximo, mi familia, mis hijos, que estén bien, que yo pueda darles todo lo que yo nunca tuve, que a ellos no les haga falta. ¿Es malo eso? No, ¿verdad? No es malo, ¿verdad? No es malo. Pero ¿saben qué? Algún día se van a ir, tus hijos algún día se van a ir. Y probablemente no te hablen en mucho tiempo. O alguien aquí podrá decirme, para mí el vivir es mi casa. Yo meterle a mi casa todo lo que yo pueda, ¿sí? Me desvivo porque mi casa esté bien bonita, todo bien bonito. ¿Es malo eso? No, tampoco es malo eso. O alguien aquí me podría decir, para mí el vivir son mis relaciones, mis amistades, mis hermanos, ¿verdad? Qué buenos tiempos paso con mis amigos, con mis hermanos. Pasamos unos tiempos preciosos cuando estamos juntos, ¿sí? Tiempos inolvidables. Aunque nunca les des el tiempo de compartir ese evangelio. Eso es trágico. Eso es trágico. Sí, porque si amas a tus amigos, si amas a tus hermanos y no conocen el evangelio, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para compartir ese evangelio? Si tú ya sabes cuál es el final de ellos. Es trágico. Es trágico que tú estés viendo para dónde van y que no hagas nada. Que no hagas nada por tenderles la mano y sacarlos de ahí. Es trágico. O alguien me podría decir, para mí el vivir es mi profesión, mi trabajo. En eso encuentro mi identidad, ahí me desenvuelvo como pez en el agua. Yo cuando cumplí 40 años, en mi profesión, que yo era de carpintería y acabado, cuando cumplí 40 años, yo me sentía como pez en el agua, en eso. Allí encontraba mi deleite. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, me doy cuenta que ese no era un deleite que perduraba. Eso se iba a acabar tarde que temprano. Esos deleites y esos gozos son pasajeros. Nuestro Señor Jesucristo es para siempre, por una eternidad.
Les vuelvo a repetir, ¿son cosas malas? No. Y les vuelvo a repetir, todas estas cosas Él nos las ha dado, provienen de Él, provienen de Él. Trabajemos para que el vivir sea Cristo. Hemos ido viendo que esto no llega solito. Es un trabajo que tenemos que hacer. De más está, pero tenemos que seguir repitiéndolo. Escudriña tu palabra, escudriña la palabra de Dios. Escudriñala. Escudriñala. No seamos perezosos. Oremos. Oremos. Tanto individual como congregacionalmente. Congreguémonos. Trabajemos para que el vivir sea Cristo. Para que no sea una tragedia. Para que no sea una tragedia. Ya voy terminando. Nada más quiero leer un extracto de un libro del pastor John Piper. ¿Quién conoce al pastor John Piper? Se los recomiendo, es un pastor de sana doctrina, muy apasionado, y él tiene un libro que se llama No desperdicies tu vida. Y voy a leer un extracto de su libro y con esto termino. Y esto es hablando de lo que es una tragedia. En su libro él escribe esto, dice: puede que no estemos seguros acerca de querer que nuestra vida se destaque. Quizá no nos importe que podamos distinguirnos por algo grandioso. Solo queremos que las personas nos quieran. No hay nada malo en querer que las personas te quieran, pero para muchos eso es el centro de sus vidas. Nos sentimos satisfechos si les gusta estar con nosotros, o si tenemos un buen empleo, o una buena esposa, o un buen esposo, buenos hijos, o un buen automóvil, largos fines de semana. Y hace la pregunta: ¿son cosas malas estas? No. Lo malo es cuando le damos el valor que no merecen. Unos pocos buenos amigos, una buena jubilación, una muerte rápida y sin sufrimiento y sin nada de infierno. Si pudiéramos tener todo eso, incluso sin Dios, nos sentiríamos satisfechos. Esto es una tragedia, una vida desperdiciada, y por esto vive el mundo. Y tristemente, por esto vive mucha gente en las iglesias.